solamente se entiende por bocio al aumento anatómico de la glándula tiroidea, ¿ya? Y este aumento anatómico de la glándula tiroidea puede ser que dé lugar a que haya aumento de las hormonas tiroideas, o puede ser que las hormonas tiroideas estén normal y solamente tengan bocio eutiroideo, o sea que las hormonas tiroideas estén normales, ¿ya? ¿Puede darse esos lugares? Sí. Y se dice que la causa principal del bocio es el déficit de yodo. Muy bien, el déficit de yodo. Pero ¿cómo comenzó toda esta cosa del bocio, el descubrimiento de esta enfermedad? Según la historia de la medicina, hay papiros que datan desde 1500 años antes de Cristo, que describen algunas características clínicas del aumento del tamaño del bocio, mas no dice y no habla sobre la alteración de las hormonas, solamente nos habla del aumento del tamaño del bocio. E inclusive, antiguamente, después de Cristo, Leonardo da Vinci, ¿conocen a Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci empezó a pintar a las personas que tenían bocio. Y antiguamente pensaban que este bocio, que este aumento de la glándula, parecía un adorno del cuerpo. ¿No? Interesante, ¿no? Antes cómo pensaban que era un adorno y que solamente las personas exclusivas tenían este aumento de la tiroides como adorno en el cuerpo. Y entonces empezaron a ver muchos retratos antiguos y pinturas que hasta ahora están en museos, ¿no es cierto?, donde se puede evidenciar el aumento de la glándula tiroidea, ¿no es cierto? Reyes, reinas, santos, inclusive vírgenes de parte del catolicismo, pues también hay retratos con el aumento de la glándula tiroidea, ¿no es cierto? Entonces sí es una enfermedad muy antigua. Pero ¿cómo descubrieron esto de correlacionarlo del bocio y del déficit de yodo? Pasa que años antes, hasta más o menos 1900, que empieza todo un cambio, 1990 más o menos, había regiones puras, o sea, totalmente regiones con alta tasa endémica de bocio, o sea que todo, desde los niños hasta los grandes, hasta los adultos, embarazados, no embarazados, todo el mundo tenía bocio. Y empezaron a estudiarlo y empezaron a hacer necropsia en algunas de estas personas, ¿cierto? Firmaban ahí su voluntad para poder ser estudiados, ¿no? Y gracias a ellos que conocieron esto del bocio. Y empezaron a hacer necropsia, empezaron a extraer la glándula y a estudiarla, y ahí empezaron a estudiar lo que es la parte de la fisiología, la histología y todo lo que conocemos hoy en día de la glándula tiroides. Y empezaron a ver que justo en estas personas no había consumo de este ion yodo y que coincidía con los de otra región que también tenían déficit del consumo de yodo en esa región. Y por eso empezaron a tener aumento de la glándula tiroides, ¿no? Y empezaron a tener bocio. Años después empezaron a hacer extirpación en vivo de las personas que tenían este bocio. Fue uno de los pioneros en hacer cirugía de tiroides, este doctor o cirujano que se apellida Kocher. ¿Han escuchado en cirugía? La incisión de Kocher. ¿Para qué es la incisión de Kocher? Para ver si colecistectomía. Colecistectomía también, y varias técnicas de Kocher, así como la pinza de Kocher, ¿no es cierto? Porque él también hizo algunos instrumentos y le puso su apellido, pues existe. Esa pinza de Kocher que puede ser recta curva y que tiene dos dientecitos para agarrar tejido, también gracias a él, a su descubrimiento, y se hizo el mejor cirujano de la época. Bueno, gracias a este Kocher, a este doctor, a este cirujano, empezó él a hacer extirpaciones de la glándula tiroides, hacía extirpaciones completas, porque decían, o sea, entre medio de estos estudios, ¿no?, vio que la mayoría de las personas a las cuales le sacaba la tiroides completa tenían reacciones muy malas en su organismo. Unas empezaban a aumentar de peso, a engordar, otras tenían bradicardia, otras tenían alteraciones, y la mayoría de estas tenían alteraciones de emergencia como hipocalcemia. Y ahí, cuando descubrieron esto de la hipocalcemia,
relacionaron a las glándulas paratiroides y el déficit de calcio, y también descubrieron todas estas enfermedades ya del calcio y especialmente las hipocalcemias, ¿no? Y entonces él vio que sacar toda la glándula tiroides no era tan bueno, porque afectaba el metabolismo. Y aparte que vio que en las mujeres no solamente le daba alteración de hormonas tiroideas, sino que le afectaba su eje gonadal. Y la mayoría de estas mujeres tenían tendencia a irregularidad menstrual y un poco de infertilidad, porque recordemos que el eje de tiroides controla otros ejes, ¿cierto? Bueno, empezaron a estudiar todo esto y vieron que no se podía hacer mucho por estas personas y todas estas regiones del mundo que tenían este hipotiroidismo por déficit de yodo. Y en 1990, o sea, hace 23 años, hace mucho tiempo, no, hace 29 años, ¿no? 2000, sí, también, sí, hace 29 años aproximadamente, en 1990, empezó a haber una cumbre que se denominó, que según la Organización Mundial de la Salud, la denominó lucha contra el bocio a nivel mundial. Y se reunieron muchos expertos médicos de toda parte del mundo y vieron sus cifras de bocio por déficit de yodo y empezaron a hacer estrategias políticas de salud para mejorar toda esta parte del bocio, ¿ya? ¿Y qué hicieron? Investigaron, buscaron, charlaron, vieron que había algo, ¿ya? Había algo, un factor común denominante que todas las personas consumían a nivel mundial y que ese algo se podía modificar y agregar algo que se llama yodo, ¿ya? Porque la sal que nosotros conocemos, la del Uyuni, la del Himalaya, la de toda la sal del mundo, no tienen yodo. Lo único que tienen, ¿qué? Cloruro de sodio. Solamente es cloro y sodio, más nada. Ustedes busquen en internet y ahí les va a salir, ¿ya? Y vieron que todo el mundo consumía sal y que la sal era de acceso para todo y era barato, ¿no es cierto? Económico. ¿Y quién no tiene sal en su casa hoy en día? Solamente las personas que están restringidas de la sal y que tienen que cambiar por su sal del Himalaya, que la verdad es la marca de sal, ¿no? Pero vieron que esto podía llegar a todas las familias de todo el mundo y todas las zonas que no tenían mar, ¿no? Y que no tenían acceso a pescado, marisco, algas marinas, no podían consumirla de esa forma, pues podían consumir sal. Y empezaron a hacer un tratamiento para la sal, empezaron a yodificarla, meterle yodo a la sal y venderla y llevarla a todo el mundo. Eso resultó muy bueno porque disminuyó bruscamente las tasas por bocio que estaban altas en todas las regiones. Inclusive aquí en Santa Cruz teníamos una zona endémica, porque vamos a ver Santa Cruz ya que estamos en el mes de Santa Cruz, ¿no es cierto? Y de la historia de Santa Cruz. Tenemos una zona, un pueblito que se llama Cotoca. ¿Conocen Cotoca? Sí. Su historia es bonita e interesante. Dentro de toda esa historia bonita e interesante, el nombre de Cotoca se debe a que en épocas antiguas, ya, en ese pueblito, todas las personas de Cotoca, niños, grandes, adultos, tenían el coto grande. Porque aquí el cuello, el pescozo, le decimos coto, ¿no es cierto? Aquí en Santa Cruz, pues ya no utilizan ya la palabra coto, ¿no? Ya yo en niña sí me acuerdo que varias veces la utilizaba, pero después ya se fue perdiendo de mi léxico Canvas, ¿no? Pero algunos siguen, ¿no? Por ejemplo, los más viejitos, las personas antiguas, van a escuchar la expresión que dice, ay doctora, me duele el coto. Si llegan con el me duele el coto, es en el cuello, ya el pescozo, ¿ya? Coto, ¿no es cierto? Y por eso es que se llamaba Cotoca, porque toda esa región que era pequeña en ese tiempo, todos tenían bocio, ¿ya? Llegó la sal y empezó a disminuir, la sal yodada en todo caso, ¿no? Porque sal tenemos en todo el mundo, pero llegó la sal yodada y empezó a mejorar todos estos casos de bocio. Y hoy en día uno va a Cotoca y ya no ve tantos cotudos, ¿no es cierto? Entonces, de ahí viene, ¿ya? Y a partir de 1990, 1994 se intensificó la campaña contra el bocio por déficit de yodo. Y dijeron que iban a terminar con todos los casos de bocio por déficit de yodo.
Más hay otras causas que pueden causarte bocio, ¿ya? Entre esas otras causas que pueden ser de bocio hay una infinidad. Otra de las causas que hoy en día están en su auge de que te puede causar un bocio son los llamados bociógenos o también llamados disruptores endocrinos. ¿Alguien sabe qué es un disruptor endocrino? Así se escribe. Disruptor endocrino. Y está con una R por si acaso, debería ser con doble, ¿no es? Pero así está en la literatura, ya no me echen la culpa, ya no es por mala ortografía. Pero el disruptor endocrino o los disruptores endocrinos son todas sustancias químicas que pueden ser de origen natural, especialmente de plantas, que producen una alteración o un impacto en algún eje hormonal. Por ejemplo, estamos hablando del eje tiroideo, entonces el impacto de estos disruptores endocrinos va a ser modificar el eje de las hormonas tiroideas. ¿Bien? Y también tenemos disruptores endocrinos de tipo químico y sintético. ¿Cómo qué disruptor endocrino químico y sintético conocen que está produciendo alteración en nuestro cuerpo hoy en día? Flúor, no tanto el flúor, pero el colino y todos los componentes que tiene un simple colino con los que nos cepillamos diariamente. Si ustedes buscan, hay muchos estudios de cáncer por culpa del colino y del disruptor endocrino de alteración de hormonas tiroideas y del eje gonadal, y también puede causar infertilidad. ¿Qué otros disruptores conocen? Químicos, porque ahorita vamos a ver de los naturales. ¿El aluminio? ¿Cuál? ¿Aluminio? El aluminio, sí, ¿ya? Estos, con los que hacen esto, que no sé si es el teflón, no me acuerdo qué nombre tiene, sus sillas, todas esas cosas, tienen químicos de disruptor endocrino. Esto también tiene disruptor endocrino. Todos los componentes químicos tienen disruptores endocrinos, todas las cosas. Lo que utilizamos, el shampoo para el pelo, tiene un disruptor endocrino. E inclusive los shampoos para mujeres femeninas tienen más disruptores endocrinos que cualquier otro shampoo. Y por eso es que no se debe lavar a los bebés con shampoos femeninos. Y las cremas corporales de mujeres tienen muchos disruptores endocrinos para que la piel se vea más tersa, ¿no? Y ahí entra lo que es la parte hormonal también y la alteración del eje gonadal. ¿Ya? Que cuando vemos ese eje vamos a hablar de esos disruptores endocrinos. Bueno, entonces el bocio puede ser de forma difusa, o sea, aumento total del bocio, o puede ser un bocio de forma nodular, que solamente escribimos nódulo y hacen un nódulo o en el ojo, ¿bien? O difuso, que sea muy grande. Según la epidemiología, se dice que mayormente afecta más a mujeres que a varones, ¿ya? Y que alrededor de 2 millones de personas tienen factores de riesgo por la ingesta insuficiente de yodo y son propensos a tener agrandamiento de glándula tiroides. Hoy en día, porque se agregó el yodo a la sal, pues ya se ha conseguido mejorar estos datos epidemiológicos. Pero aún así, con la introducción de la sal y del yodo, todavía tenemos regiones endémicas, especialmente en Latinoamérica, como Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela y todas las regiones de Latinoamérica y de Sudamérica especialmente. Tenemos todavía bocio endémico por carencia de yodo. Otras zonas también vemos como el África y los otros continentes donde también hay bocio todavía por déficit de yodo, ¿no? Especialmente hoy en día en África, hasta ahora no se puede mejorar muchas enfermedades, ¿no es cierto? En África es la cuna de todas las enfermedades, ¿no? Y por más que luchen en África con todas las enfermedades y haya mucha ayuda, no se puede, ¿no es cierto? No han podido mejorar esa parte en África de la lucha contra todas sus enfermedades que hay. Y una de esas es el bocio. No se ha podido lograr eliminar por completo el bocio por déficit de yodo, ¿ya? En esta zona. Tenemos una clasificación para el diagnóstico de bocio y es la clasificación de la OMS, donde vemos los grados de bocio a la palpación y a la inspección, que es la manera de diagnóstico de bocio. Un grado 0 es una tiroides normal, no tiene nada. Grado 1 es una tiroides que se puede palpar, ¿ya? Pero que todavía
vamos a pensar que puede ser normal o que está alterada, pero está ahí. A partir del grado 1A, vamos a decir que es un bocio ya, bocio palpable, pero que no se ve, o sea que a la inspección no vamos a ver, pero palpamos y sí está una tiroides grande. El 1B ya es un bocio que podemos palparlo y que podemos verlo siempre y cuando le digamos a la persona que eleve el cuello hacia atrás y va a salir la glándula tiroides. En este caso podemos encontrar inclusive nódulos tiroideos. En el 2 ya es un bocio palpable, visible, con el cuello normal. Y el 3 es un bocio que se ve a distancia. Desde lejos podemos ver que esa persona tiene un gran bocio. Según su estructura, se divide el bocio, se clasifica en un bocio no tóxico y un bocio tóxico. ¿Qué significa con bocio no tóxico? Quiere decir que vamos a encontrar una glándula tiroidea aumentada de tamaño, pero con un perfil hormonal de TSH, de T3 y de T4 normales, o sea que no habrá alteración. Pero podemos encontrar una glándula tiroides multinodular, uninodular o difusa, solamente aumentada, pero sin alteración de hormonas. O podemos tener ya un bocio tóxico donde haya un aumento o una disminución de esta hormona. ¿Ya? Puede haber un perfil hormonal alterado. Muy bien. ¿Qué más del bocio? En las siguientes imágenes vemos los grados de bocio. Este sería un grado 3, porque ese lo podemos ver desde lejos, ¿no? La señora. Este igual un 3. pareciera como un bocio 1B o 2, porque está con el cuello un poco estirado hacia arriba y si se ve la glándula. El del niño 1B, está en extensión el cuello y se ve. Y los de allá viven arriba del señor. El 3. 3, ¿no es cierto? 3. Y de los niños también. Igual Si 3. ustedes lo ven, todos tienen 3, ¿no es cierto? Grandes sus bozos. Inclusive de este señor se ve la forma de alas de mariposa que parece ser un bocio difuso con solamente alargamiento de la glándula tiroidea y de la forma de la tiroides, ¿no? Entonces, el bocio lo podemos diagnosticar haciendo una inspección física de observar y de palpar, ¿no es cierto? Más nada. Luego, también podemos pedir lo que es el perfil hormonal tiroideo solicitando TSH, T3 y T4 para ver si ese bocio que está aumentado tiene alteración de hormona. Porque dependiendo de uno o lo otro, vamos a ver el tratamiento que se le hace. ¿Muy bien? Causa de bocios, aparte del déficit de yodo, tenemos muchísimos, desde neoplasias, benignas, malignas, quistes. Tenemos también los que son infrecuentes, como las tiroiditis que vamos a hablar, que puede ser aguda, subaguda o inmunológicas, metástasis de otras enfermedades también, quistes tiroglosos que son causas extratiroideas, trombocele y todo un mundo de causas para que aparezca esta glándula mental. El más común de estos bocios es el bocio simple o coloideo, que es el por déficit de yodo, y los requerimientos de yodo aproximadamente son entre 150 a 200 miligramos al día, ¿ya? O entre 100 a 200 miligramos al día, y una mujer gestante tiene que tener el doble del requerimiento, ¿ya? Entre 300 a 400 gramos al día, ¿ya? Durante la gestación. Mayormente, ¿dónde encontramos yodo? Aparte de la sal, porque hoy en día, si uno va al supermercado, ¿no es cierto? Hay un estante, porque antes solamente te daban una marquita la sal, ¿no? Pero hoy en día vas al mercado y hay un estante entero de todos los tipos de sal. Hay hasta mezclado con otros condimentos, ¿no? Que está la sal marina, que está la sal del Himalaya, que la sal rosada, que la sal azul, que la sal de España con no sé qué va. O sea, un mundo, ¿no? Que el grano grueso, que el grano más fino, que, o sea, tú tienes sal. Lo único que hay que buscar en esa sal es si tiene yoduro, si tiene yodo como componente y tu sal es buena, ¿no? Que no todas las sal tienen el componente yodo. Si tú te vas al Salar de Uyuni de paseo y quieres traerte un quintal de sal, puedes hacerlo. De que te va a ayudar a saborizar tus comidas y todas esas cosas, claro que sí, pero es sin yodo, no tienen yodo, ¿ya? Tienen que yodificarla, ¿ya? Para que pueda servir. Te sirve para sazonar tus comidas, claro, pero para prevenir el bocio, no.
si no tiene yodo no te sirve de nada. Y si te queremos prevenir sin consumo de sal, porque vamos a tener pacientes hipertensos de repente o que no pueden consumir sal, ¿no es cierto? Porque no a todos le vamos a decir, tienen que consumir sal, señora, porque tiene su bocio, ¿no? Vamos a tener pacientes que no van a poder, cardiópatas especialmente, que no van a poder consumir sal. Y ahí tenemos otras opciones como pescado y mariscos, las algas marinas. Vaya, señora, a comer sushi todos los días. Huele con parásitos. Huele con parásitos. El salmón y las algas marinas son los que tienen más alta dosis de yodo para el consumo, ¿ya? Pero podemos encontrarlo en los demás platos de pescado, en los demás mariscos también. Podemos encontrar también dosis pequeñas de yodo en las verduras de color verde, como son espinacas, acelga, brócoli y todas las de color verde. También vamos a encontrar en menos porción, pero sí tiene yodo también. ¿Bien? ¿Qué más? Tenemos otros tipos de bocios por no carenciales. Aquí les mencioné los disruptores endócrinos. Y los disruptores endócrinos, especialmente esas sustancias ociógenas, vamos a encontrar en los alimentos comunes, que pensamos que son saludables, pero para personas que tienen ya una carga de herencia porque ya tienen bocio o que están en zonas endémicas que tienen bocio, les va a hacer daño y tenemos que descontinuarlo, ¿ya? Y como ven ahí, la yuca, el nabo, la cebolla, la mostaza, el repollo, la lombardo, el repollo morado, la col, el coliflor, tienen estos disruptores endócrinos que van a alterar la función de las hormonas tiroideas, ya sea que alteren en la organificación, ya sea que alteren en su acoplamiento de las hormonas, como dijo en la anterior clase, ya sea que alteren en la liberación de las hormonas o en cualquier parte de la fisiología hormonal, estos disruptores endócrinos de estos alimentos van a causar daño. Por eso es que en algunas regiones de Latinoamérica, especialmente zonas de Brasil, parte de Bolivia, donde el consumo es alto de mandioca, ¿no es cierto? Yuca. Comen todos los días yuca, es verdad, o sea, en harina, Ahí en mi pueblo sí se suena. Hace como la harina de yuca, ¿no? la harina de yuca. Todos los días. Todos los días. Hay personas que comen todos los días. En el grupo hay varias personas que ya no van a comer por nada. ya le dice tener miedo y dicen, no. Y si tú le preguntas, porque así fue en el anterior grupo, y mi mamá doctora tiene bocio, o tiene problemas de tiroides, o tiene nódulos tiroideos, o mi abuela tenía, o mi papá tiene, y vos te das cuenta, y sí, el otro también. Si investigas, digamos, en la historia clínica, vas a llegar a la conclusión de que toda su vida han consumido estos disruptores endócrinos. Que por una parte son saludables, claro que sí, porque son parte de la naturaleza y los necesitamos para comer, ¿no? Pero si ya tenemos antecedentes o somos propensos a tener problemas con bocio, pues hay que descartarlos, ¿ya? Los hipotiroideos no tienen que comer esta clase de alimentos y se los evitan, porque si no, va a seguir sufriendo la glándula tiroides. ¿Bien? Entonces, eliminar el bajo consumo de ellos. Otro tipo de bocios que tenemos son los bocios dishormogénicos. Mayormente hay déficit de la síntesis hormonal y generalmente son de tipo congénitos. Y aquí viene lo que se llama el hipotiroidismo congénito o llamado cretinismo o retraso mental prevenible en esta época, ¿ya? ¿Han escuchado hablar de qué es el cretinismo? No como insulto. Eres un cretino, esa palabra. Yo hace años que ya no uso insulto de esa manera. Ahora hacen insulto ya nada que ver con, ya como la palabra de verdad, ¿no? Pero en realidad, buscando así, si ustedes investigan, la palabra cretino es de hace años, cuando denominaban a estos niños que nacían con hipotiroidismo congénito, viene y deriva de la palabra cristiano. Cretino viene y deriva de la palabra cristiano. Y antes, en el catolicismo y estas cosas, le decían, ay, pobre niño cristiano. Y entonces empezó a modificarse ese léxico del lenguaje y empezaron, ay, pobre niño cretino, digamos, ¿no? Por cretinismo, por el déficit de yodo y todas esas cosas. No sé ya después por qué se convirtió en mala palabra después.
resulta, ¿no? Pero todos estos niños con déficit de yodo e hipotiroidismo congénito tienen retraso mental. Supongo que de ahí viene como en forma de burla, ¿no? De que eres un pepino, ¿no? Porque tienen retraso mental y tienen algunas malformaciones en el cuerpo de tipo congénita por déficit de hormonas tiroideas. Eso vamos a ver más adelantito, ¿ya? Vamos a hablar mejor con eso. Y mayormente esto se va a dar por la disminución en el transporte del yodo, el déficit de la peroxidasa y de la tiroglobulina dentro de la parte hormonal. Y por eso es que van a tener este hipotiroidismo congénito. En cuanto al tratamiento, porque ya hablamos del diagnóstico que teníamos que pedir, ¿cierto? Hacer inspección física, investigar antecedentes patológicos, no patológicos, familiares, alimenticios también, si consumen mucho de esto, pedir perfil hormonal tiroideo y vamos a pedir ecografía para ver el tamaño, ¿no es cierto? Eco, para ver el tamaño de la glándula, ¿no? Y por ejemplo, no sé si a ustedes les di la anterior vez la fórmula para diagnóstico de hipo e hipertiroidismo. ¿No? Bueno, ya, aquí vamos a darlo ahorita. Cuando decimos que tenemos que ver un perfil tiroideo, tenemos que ver si estamos ante un hipo, que es la disminución o hipotiroidismo de hormonas tiroideas, o ante un hiper, ¿no es cierto? Que es el aumento. Si nos llega el resultado, tenemos que ver cómo está la TSH, porque la TSH comanda el eje. En un hipotiroidismo, por lo general va a estar aumentada, y en un hipertiroidismo, por lo general va a estar disminuida. T3 y T4 en un hipo van a estar disminuidas y en un hiper van a estar aumentadas. Siempre y cuando sean un hipo o hipertiroidismo de tipo primario. Porque cuando hablemos de hipertiroidismo secundario, vamos a ver que estas fórmulas cambian un poquito, ¿ya? Y también hay hipotiroidismo de tipo subclínico, ¿ya? O hipertiroidismo subclínico. Y aquí también entra lo que es la fórmula de las hormonas tiroideas. Porque podemos tener pacientes o personas con aumento de glándula tiroides, perfil normal. O podemos tener personas con síntomas de hipotiroidismo y encontramos un perfil tiroideo normal o levemente aumentado, tal vez un puntito, dos puntitos. Cuando hablemos de eso vamos a hablar de hipotiroidismo y qué es lo que hay que hacer, ¿ya? Entonces, pedimos fórmula de perfil, ecografía, y en realidad una vez que encontremos la causa de esto, se puede dosar el yodo, también se puede cuantificar, podemos pedir el yodo, el yodograma, y poner yodo ahí para que nos lo cuantifiquen y veamos si no hay déficit de yodo, también se puede pedir, eso sí. Mayormente se trata la causa si estamos ante una disminución hormonal con bocio, se debe dar levotiroxina. Si estamos ante solamente un bocio sin alteración de hormonas, se le tiene que solicitar otros estudios y especialmente se le tiene que solicitar biopsia para descartar un cáncer de tiroides. ¿Bien? Y también si estamos ante un bocio con alteración en el aumento de las hormonas, mayormente van a terminar en cirugía. O si tenemos bocios grandes que causen compresión y que te causen disnea, dificultad para deglutir, por ejemplo, la mayoría va a ser quirúrgico, ¿ya? Depende de lo que encontremos. Muy bien, preguntas ahí de vos. Doctora, la cirugía sería para sacar la tiroides. Dependiendo si es que hay nódulos y dependiendo si afecta una parte de la glándula o si afecta toda la glándula, pues si afecta toda la glándula se tiene que extirpar toda la glándula. Si solamente es un lóbulo o una zonita que está afectada por el nódulo, se saca dependiendo de esa zona, ¿ya? Va a depender del cirujano y de la causa que nosotros encontremos, ¿ya? Pero puede ser parcial o puede ser total. ¿Y cuáles son las complicaciones de las cirugías? Es lo que puede pasar si sacamos la glándula tiroides. ¿Una descompensación hormonal? Ya. Dijimos en la anterior clase que había un nervio importante que si en cirugía tocábamos podía afectar el habla, ¿no es cierto? Que era la laringe recurrente, ¿no? Es una complicación postquirúrgica, sí. ¿Y qué otra complicación dijimos en la anterior clase? Sí,
sacábamos las paratiroides, que son muy chiquititas y que a veces se puede confundir con el tejido de tiroides, y nos las sacamos toditas, podemos tener hipocalcemia y una emergencia médica súper, ¿no? Empieza a contracturarse y todas esas cosas. Y puede fallecer la persona por hipocalcemia, por parada cardíaca, ¿no es cierto? Entonces, son complicaciones quirúrgicas. Y la otra, ¿qué más puede pasar? La otra tiene que ver con la irrigación sanguínea, ¿no es cierto? Porque es mixta la vascularización, que te lleva una arteria, la tope o algo ahí en la parte quirúrgica y empieza a haber hemorragia y sangrado masivo, que no se pueda acumular rápido, ¿no? Y ahí tener shock, por ejemplo, por los brazos. Ay, me acaban de mandar su rol de examen, lo voy a abrir, ¿ya? La inflamación del ocio. Buena pregunta. Sí, en la mayoría de los casos, más o menos entre el 80 y 90%, la glándula vuelve a la normalidad, ¿ya? Y ya no, el bocio se reduce. No hay ninguna alteración hormonal. No, porque te va a normalizar por levotiroxina cuando hay déficit, más que todo de yodo y por disminución de las hormonas del T24. Entonces das levotiroxina, solucionas el problema y la glándula vuelve a la normalidad, sin necesidad de extirparla, ni de hacer función, ni de nada, ¿ya? Por lo general, eso de la disminución de la glándula se ve en el primer mes de la toma de la levotiroxina. Inclusive hasta en las 2 primeras semanas de empezar a tomar levotiroxina, se ve muchísimo la reducción de todos los síntomas, y si tenía edema o mixedema cambia totalmente, rapidísimo En un grado 3 no se puede tomar. dependiendo de la causa. Si hay un tumor, hay nódulos de por medio y esas cosas, y si hay hipo, puede tomar. Pero si tenemos hiper con un bocio grande, ahí dan antitiroideo. Por eso digo, el tratamiento para un bocio va a depender, uno, del perfil hormonal. Si tenemos hipotiroidismo, la mayoría va a ser levotiroxina o quirúrgico. Si tenemos hipertiroidismo, la mayoría va a ser antitiroideo y quirúrgico también, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de la causa, es el tratamiento que le vas a hacer. Aparte que tienes que descartar en toda glándula aumentada de tamaño, cáncer de tiroides. Si bien el cáncer de tiroides se dice que el 90% de que nosotros encontremos un nódulo por casualidad en una persona es totalmente normal y benigno, tenemos un 10% de que puede ser maligno. Si bien no es mucho, pero mejor es investigar y descartar que dar vuelta, ¿no? Dar vuelta. Muy bien. Entonces vamos a hablar de tiroiditis para terminar, ¿ya? Es fácil este tema de tiroiditis. Doctora, y en los criterios diagnósticos para hacer la tiroidectomía, estaría la dificultad de la respiración. Ya, la línea. ¿Qué otro criterio sería para? También la dificultad para deglutir, ¿ya? Y que más que todo que produzca compresión a nivel de esófago y que se produzca compresión a nivel de tráquea para que sea ácido sin quirúrgico. Independientemente de que si es benigno o maligno, ¿ya? Si es maligno, obviamente con más rápido, más razón, se debe hacer un procedimiento quirúrgico, pero va a depender del grado de malignidad, ¿no es cierto? Que ahí se llaman los TIRRA para diagnóstico y Bethesda, que son también escalas de diagnóstico para el cáncer de tiroides. Vamos a hablar de eso cuando hablemos de cáncer de tiroides, ¿ya? De eso, escalas para el cáncer de tiroides, para estadificar más que todo, ¿ya? Pero mayormente si hay DISI y eso y lo ves negocio, es quirúrgico. No le vamos a dar sufrir a esa persona. Muy bien, tiroiditis. ¿Qué será la tiroiditis? Inflamación de la tiroides. Inflamación de mi glándula tiroides. Y la inflamación de la glándula tiroides puede deberse por 3 causas principales y no hay más, solamente esto, ¿ya? Una, que es la tiroiditis de tipo aguda, o también llamada tiroiditis supurativa, y la mayoría de las causas es bacteriana, bacterias que ingresan o que se filtran en la tiroides y producen infiltraciones y producen inflamación, especialmente los estreptococos y los estafilococos, pero puede ser cualquier otro tipo de bacteria. Mayormente esta tiroiditis supurativa puede ser
que hay inclusive acúmulos de pus en la tiroides y producir abscesos tiroideos. ¿Qué síntomas van a tener estas personas con tiroiditis por causa aguda o bacteriana? Fiebre. Fiebre, lo primero es fiebre, malestar general, dolor en la glándula, ¿no es cierto? Puede ser que inclusive sea tanta la inflamación que influya en la respiración y tenga disnea, tenga dificultad también para deglutir, ¿no? Puede ser que la misma inflamación pues lleve a que esta persona tenga. ¿Qué más va a tener aparte de eso? Desviación a la izquierda de los Si laboratorios. pedimos hemograma, porque lo que vamos a pedir, ¿no es cierto?, es un hemograma de entrada, vamos a tener leucocitosis, neutrofilia con desvío a la izquierda que puede ser, ¿no es cierto? Podemos encontrar eso, ¿no? ¿Qué más vamos a pedir para el método diagnóstico de una tiroiditis aguda o supurativa? Ya le pedimos hemograma. ¿Qué más hacemos? Cultivo, sí o sí, un cultivo de secreción. Si es que hay abscesos, ¿no es cierto? O está purulenta, le vamos a pedir el cultivo de esa secreción para llevarlo a estudiar. ¿Qué más le vamos a pedir? Perfil tiroideo. Perfil tiroideo. Se dice que más del 90% de los casos en esta tiroiditis supurativa, el perfil tiroideo, que son TSH, T3 y T4, va a estar normal. No va a haber alteración en la glándula tiroides. Pero hay un porcentaje, más o menos entre el 10 al 15%, que puede ser que esté con alteración leve, pero reversible. ¿Qué quiere decir? Que una vez iniciemos tratamiento para la bacteria, mejoremos todo, va a volver totalmente a la normalidad y no va a quedar secuela de disfunción ni de nada de la tiroides. Y se sanó la persona y no queda con ninguna secuela. ¿Muy bien? No hay alteración hormonal, es transitoria y reversible. En cambio, ¿qué más vamos a pedir para esa? Ecografía de tiroides, ¿no es cierto? Hay que mirar cómo está la tiroides, dónde están los abscesos, si no hay nódulos y esas cosas. ¿Ya? En cambio, la tiroiditis aguda, o también llamada tiroiditis de tipo viral, pues la causa van a ser virus, ¿no es cierto? Virus que van a infiltrarse en la glándula tiroides y van a producir inflamación de la glándula tiroides. Los virus más frecuentes que pueden causar una tiroiditis viral son los virus Coxsackie, virus del sarampión, virus de la rubiola, virus de la papera o parotiditis que se llama, virus del COVID-19 que también ha causado muchos casos de tiroiditis subaguda. ¿Ya? Cuadro clínico para una inflamación de tipo viral. ¿Qué va a tener esta persona si es por virus esa inflamación? Puede haber fiebre. Sí, va a haber fiebre, ¿qué más? Malestar general, ¿no es cierto? ¿Qué más va a tener? Dolor, sí, puede tener dolor, puede ser o puede ser que no. En estos casos de virus puede ser que sí, puede ser que no. ¿Qué más? ¿Qué más va a tener una persona con un proceso viral? Si le pedimos hemograma, ¿qué vamos a pillar en el hemograma? ¿Qué dice? Leucocitosis baja. ¿Leucocitosis o leucopenia? Una leucopenia. Mayormente pillamos leucopenia. En bacterias pillamos leucocitosis, en virus mayormente pillamos leucopenia y puede ser que los linfocitos estén aumentados o disminuidos. Linfocitosis o linfopenia, ¿ya? Dependiendo del tipo de virus va a darnos el hemograma, ¿bien? Y no hay desvío de la izquierda porque solamente el desvío de la izquierda produce neutrofilia aumentada y se da en bacterias, ¿ya? Así que no vamos a tener eso en la subaguda. Y si pedimos perfil tiroideo en estas personas de tiroiditis subaguda, se dice que puede ocurrir dos cosas, igual que en las bacterias. Puede ser que esté alterado o puede ser que esté normal el perfil tiroideo. Pero si está alterado el perfil tiroideo por virus, mayormente tienen tendencia, en la mayoría de los casos, a tener un hipotiroidismo, disminución de las hormonas tiroideas, más no el hipertiroidismo, ¿ya? Entonces pueden tener tendencia. Inclusive se dice que estas personas que han enfermado por algún tipo de virus que les he mencionado, pueden pasar años, meses sin manifestar más nada, parecer normal que pasó su proceso viral, pero después de meses o años manifestar un proceso de hipotiroidismo como secuela del proceso viral y de la tiroiditis viral.
Entonces, en la tiroiditis subaguda viral sí va a haber secuelas que pueden ser en meses o en años posteriores y que te puede dejar un hipotiroidismo. Algunos autores relacionan esta tiroiditis subaguda con un probable cuadro de tiroiditis de Hashimoto que ocurrió la infección durante la niñez y que después de años en la adultez se manifiesta con una tiroiditis de Hashimoto que sería la tercera, que es de tipo autoinmune. ¿Bien? Tratamiento para la subaguda, ¿qué hacemos si es viral? Le damos tratamiento sintomatológico. Sintomático, ¿no es cierto? Hasta que pase todo este virus que dura más o menos entre 7 a 10 días, máximo 15 en algunos tipos de virus, pasa y no es más, no damos para los síntomas, ¿ya? Si fuera así en la tiroiditis, así como vino, así se va, y puede ser que no quede secuela o puede ser que en años presente un hipotiroidismo esa persona. Aquí tendríamos que instalar en los antecedentes, más que todo patológicos, ¿no? Y por último, tenemos la tiroiditis de Hashimoto o de tipo autoinmune, ¿ya? Últimamente la más frecuente que se está viendo y mayormente es por la destrucción completa de la glándula tiroidea, ¿cierto? Se destruye completamente la glándula y empieza la persona a enfermarse. Mayormente al inicio, esta persona va a tener un cuadro clínico variado. Un minuto ya, que se colgó la máquina. Se cansó ya. Está cansada. Pensé que estaba pasando la diapositiva y no había pasado. Ya. En un inicio, estas personas que tienen tiroiditis subaguda pueden tener una clínica variada hasta que después de años o de meses se instaure toda la clínica de un hipotiroidismo. Pueden tener pérdida de cabello, cabello seco, piel seca, pueden adelgazar o pueden aumentar de peso. ¿Qué más? Pueden tener hipertensión, pueden tener bradicardia, pueden tener pérdida de la memoria y de la concentración, pérdida de los reflejos. O sea, si ustedes ven la clínica de estas personas con Hashimoto, es una clínica variada, tanto de hipo como de hipertiroidismo, hasta que pasen meses o años y estas personas queden verdaderamente con un cuadro clínico solo de hipotiroidismo, ¿ya? Que puede durarle meses o años, estando así, variable, hasta que lleguen solo a cuadro clínico de hipotiroidismo. ¿Y el tratamiento para tiroiditis de Hashimoto? ¿Qué No sería? tiene. Si no hay hormonas, O suplementar como para un... dar levotiroxina, porque ya va a quedar sin hormonas para siempre. No hay cómo revertir esa muerte de la glándula, ¿no es cierto? Ya no va a funcionar, entonces tenemos que darle sus hormonas tiroideas a esta persona para revertir todo el cuadro de hipotiroidismo y que mejore todo su metabolismo, ¿no? Dar levotiroxina a esta persona. ¿Y de cuánto viene la levotiroxina? ¿Alguien sabe? 500 y 800. Viene de 50, viene de 75, viene de 100, de 150 miligramos por decilitro, miligramos solamente, ¿ya? Y se va mayormente una sola dosis, una sola toma, muy temprano en las mañanas, en ayunas y con el estómago vacío y con abundante agua. Porque se dice que esta hormona tiene que absorberse por completo, ¿ya? Y tiene que ser lejos de los alimentos porque los alimentos van a bloquear su absorción de esta hormona. Entonces se la da con bastante agua en la mañana a primera hora tarde. ¿Bien? Tenemos otra tiroiditis que no es frecuente y no está dentro de la clasificación ahí de las tiroiditis normales, pero es la tiroiditis postparto, ¿ya? Esta tiroiditis postparto es transitoria o también puede quedar con secuelas posteriores de un hipotiroidismo. Y pasa que durante el proceso de la gestación y del parto hay muchas hormonas que cambian, ¿no es cierto? Unas suben, otras bajan, otras aumentan. Y en el momento del parto y el postparto va a haber una disfunción tiroidea dentro del primer año, o sea, todo un año la mujer puede tener esa disfunción hormonal. Mayormente se caracteriza por tirotoxicosis o hipertiroidismo y empiezan a tener sintomatología de pérdida de peso, pérdida del cabello, temblor, fatiga, palpitación, ansiedad, insomnio.
agregado a su cuadro de posparto normal, ¿no es cierto?, que las mujeres tienen en eso. ¿Qué se hace en este caso de tiroiditis posparto? Mayormente no se le da tratamiento completo y si se le da solamente antitiroideo, porque como es transitorio tiende a pasar en 1 mes a 2 meses con o sin tratamiento y puede sí quedar como secuelas años posteriores a un hipotiroidismo y ahí sí se le da levotiroxina si se le queda para siempre con su hipotiroidismo. ¿Bien? ¿Qué más? Ahora, para el diagnóstico de estos, tiroiditis de Rieder. Esta tiroiditis de Rieder es la que causa óseo difuso grande, ya la que produce compresión y la que sí o sí tiene que ir a cirugía. Son estos óseos que de un rato a otro la persona dice que aumentó de tamaño. Son las personas que vienen, doctora, hace 3 días no estaba así y amanecí, mire mi glándula aumentada de tamaño. Esta se llama tiroiditis de Rieder. La causa no se sabe mucho de qué es, mayormente idiopática en algunos libros. Es más frecuente en mujeres y te puede dar compresión, disnea, fatiga y todos los síntomas, ¿ya? En esta sí o sí hay que corregir el hipotiroidismo y hay que hacer descompresión quirúrgica de este tipo de glándulas. Aparte de estas hormonas tiroideas, olvidé decirles que para el tipo de tiroiditis de Hashimoto autoinmune se tiene que pedir anticuerpos, ¿ya? Para diagnosticarla. Porque puede ser que el perfil hormonal salga normal, pero el que comanda va a ser los anticuerpos. Y tenemos los anticuerpos antitiroideos, tenemos los anticuerpos antitiroglobulina y tenemos los anticuerpos antiperoxidasa. ¿Ya? El que va a estar más frecuente en Hashimoto es el antiperoxidasa o el antitiroideo, ¿ya? Pero cualquiera de los tres puede estar presente y puede dar positivo para enfermedades Hashimoto. ¿Qué quiere decir? Que si pillamos y pedimos anticuerpos, antitiroideo, antiperoxidasa y sale positivo, quiere decir que hay algo autoinmune en esa glándula que se está destruyendo y que solamente hay que esperar para poder dar un buen tratamiento a esa persona, ¿no es cierto? Y que va a necesitar levotiroxina como tratamiento, ¿ya? ¿Más? ¿Qué significan estos anticuerpos? Mayormente los antitiroideos no son citotóxicos, no se fijan al complemento, es mediado más que todo por los linfocitos de tipo B y más que todo se ve cuando ya hay alteración de tipo autoinmune, ¿no? Si no, no va a estar presente, ¿ya? Si no hay anticuerpos positivos, solamente vamos a pensar en un hipotiroidismo, hipertiroidismo primario o secundario terciario. Pero si ya sale positivo un anticuerpo, autoinmune sí o sí. Y el otro que es la antiperoxidasa, que es lo que más se pide, sí son citotóxicos, sí se fijan al complemento, mayormente también están mediados por los linfocitos T, linfocitos B y que se presentan ante el antígeno, o sea, son de más alta, son más altos fidedignos, ¿no es cierto? Nos da más la certeza de que sí o sí hay algo autoinmune, es rápido y es muy tóxico, ¿no? Muy infiltrante la invasión, muy rápida la destrucción de la glándula tiroidea. ¿Bien? Y en este slide están todos los tipos de tiroiditis según la edad, la frecuencia, de todo lo que hablamos, está súper resumido también para que lo vean. Y también está ahí incluida la de Rieder. ¿Bien? Esos son los tipos de tiroiditis. Ahí se la voy a mandar a la diapositiva. ¿Preguntas, dudas? No, doctora. De tiroiditis. La tiroiditis es solamente quirúrgica. ¿Perdón? La tiroiditis de Rieder. La de Rieder. Sí, porque causa compresión y disnea. Quirúrgica más la levotiroxina, ¿no? Porque si vas a sacar toda la glándula o parte de la glándula, vas a necesitar reponer esa hormona tiroidea. Entonces, sí o sí das su hormona tiroidea y descomprimís con la cirugía. Doctora, hablaste sobre la tiroiditis postparto. En casos del síndrome de Sheehan, ¿qué pasa con la tiroides? Ya, está bueno. Ya. El Sheehan más que todo va a afectar a la glándula hipófisis y es por hemorragia masiva, ¿cierto?
En cambio, en la tiroiditis, más que todo por posparto, no involucra la causa que sea por una hemorragia masiva. Aquí lo que involucra es la causa de descompensación o desajuste hormonal en todos los ejes. Va a haber desajuste hormonal en los ejes gonadales, en los ejes de crecimiento, en los ejes, por ejemplo, de insulina glucagón, en los ejes adrenales. Como las tiroides comanda la mayoría de los ejes, ¿cierto? Que hemos visto, que es una de las hormonas más influyentes en todo el cuerpo, entonces la clínica va a ser muy difícil. Y mayormente se debe a que la mujer sufre de desajustes hormonales, o sea, los cambios hormonales mismos de la gestación, el parto y el posparto, hacen que esta glándula no compense a toda esa disfunción rápida, ¿ya? No hay una causa como en el Shihan que sí solamente es por la hemorragia. Aquí se manejan muchas teorías en cuanto a esa tiroiditis posparto, pero la teoría más grande es que hay un desajuste del eje gonadal con el eje tiroideo que te causa esto y que te produce alteración en el aumento de las hormonas tiroideas porque tienen tendencia a la tiroiditis. ¿Y qué pasa en las mujeres? Mayormente no se dan cuenta mucho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el mismo proceso posparto para una mujer ya es complicado. En el mismo proceso posparto, la lactancia nomás te va a hacer perder peso, ¿no es cierto? El mismo hecho de que cuidar a otro ser viviente te va a estresar, te va a dar insomnio, o sea, que pasa muchas veces desapercibida esta tiroiditis posparto. Y tiene mucho que ver también con la parte de la depresión postparto y la tiroiditis. También entra ahí, o sea, en un conjunto la parte psicoemocional, hormonal de la misma gestación y postparto para que sufran esta tiroiditis postparto. ¿Ya? Lo bueno, transitorio, desaparece. Lo malo es que sí puede quedar con secuelas ya de un hipotiroidismo y que te puede durar toda la vida. Y de que estés con levotiración. ¿Ya? Pero para el diagnóstico, por ejemplo, de eso, a veces las mujeres no acuden rápido al médico, ¿no? Por el hecho de que ya de por sí tenés los síntomas propios del posparto, como les decía, van a tener pérdida del cabello, claro. En un posparto las mujeres van a perder peso, van a perder el cabello, la piel se vuelve seca, te deprimís, te aburrís, tenés tus ojeras así enormes, tenés insomnio, o sea, de por sí esos síntomas normales del posparto, ¿qué vas a pensar que es un hipertiroidismo? ¿No? Ni idea, ¿no? A no ser que ahí entren los síntomas cardiogénicos, que son palpitaciones, ansiedad, agitación. Si empieza a ver eso, y vete a ver tu tiroides sí o sí, es tu consulta con tu ginecóloga, forever, porque sí o sí ya hay una alteración hormonal, que si bien no hay tratamiento, se puede dar antitiroideo, pero si das antitiroideo tienes que suspender la lactancia materna, porque no se puede dar durante la lactancia materna, y entonces hay que ver ahí riesgo-beneficio para la persona. Mayormente terminan en cirugías muy fuerte, lo que es la tirotoxicosis, ¿no? Porque te puede llevar a una tirotoxicosis. Y ahí sí se internan las personas y todo. No es frecuente, pero sí puede pasar. ¿Ya? Así como hay depresión postparto y hay depresión del parto y la depresión más grande del postparto, así también hay descontrol hormonal de tiroides, de PCH, LH, de estrógeno, de todo. ¿Ya? De todo. Inclusive hay una teoría también que se está diciendo que la diabetes de tipo LADA que aparece en estas jóvenes tiene que ver con un posparto o un parto difícil por el desajuste hormonal. No sé bien, pero ahí están las teorías. Cuando salgan bien los artículos, cuando haya mayor investigación se va a ver, ¿no? Pero en realidad las mujeres somos propensas a todo. ¿Por qué creen? Somos un cuerpo lleno de... ¿Por qué las mujeres nos atacan más los problemas hormonales más que a los hombres? Porque tenemos un ciclo hormonal. Porque tenemos un ciclo hormonal. A partir de nuestro primer día de menstruación, de nuestra menarca, la mujer cambia, ¿no es cierto? Y todo ese ciclo ya no podemos parar, porque todos los años son cada mes de desajuste. Por eso es que nos aparecen tantos problemas de tipo hormonal, de osteoporosis, que síndrome ovario poliquístico, que resistencia a la insulina,
insulina, que aumento del vello corporal por los andrógenos secundarios, que tiroiditis, ¿no es cierto? O sea, todo, que Shiha, o sea, todo, ¿no es cierto? Pero si al varón, si encontramos un varón que tenga un pic de tiroideo o un aumento de la glándula tiroides, sí o sí es un varón que tiene que ser estudiado minuciosamente, especialmente por cáncer de tiroides, porque en los varones no es frecuente que encontremos un nódulo tiroideo o un desgaste hormonal, entonces investigar lo que existe buscando. Muy bien. Preguntas. Y los hombres son delicados. Delicadísimos.